Contador público colegiado, Florentino Ticona Cruz, un profesional aquí también de la región Puno, que tiene estudios de posgrado en la Universidad Nacional del Altiplano, maestría en Derecho Administrativo y Gerencia Pública, maestría en Contabilidad y Administración en la Universidad Nacional del Altiplano, maestría en Administración y también el contador público Florentino Ticona Cruz es de profesión abogado y el día de hoy vamos a hablar sobre el CIAF. Cabe indicar también que cuenta con un diplomado de la segunda especialidad en formulación y evaluación de proyectos de inversión por parte de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano y un diploma de la segunda especialidad en Ingeniería de Sistemas por parte de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Cuenta también con un diplomado en especialización en gestión pública, políticas públicas, desarrollo y gestión de proyectos por la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Diplomado en especialización en gestión de proyectos, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Diplomado en negocios internacionales, práctico de alta especialización en la investigación preparatoria, procesos penales, diplomado en política y descontractación social del Estado, Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, diploma en analista de sistemas, Universidad Nacional de San Agustín. Dentro de su experiencia profesional ha asumido el cargo de jefe de presupuesto y planificación en la Universidad, Municipalidad Distrital de Caminaca. Ha sido implantador CIAF en el Ministerio de Economía y Finanzas en la Oficina General de Tecnologías e Información. Docente catedrático en la Universidad Andina Néstor. Es por eso que el día de hoy se ha optado por invitarlo a este ilustre profesional, el cual le damos la bienvenida por parte de los participantes, estimado contador público colegiado Florentino Ticona Cruz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bien, en esta oportunidad vamos a... Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de una introducción al CIAF. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de una introducción al CIAF. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de una introducción al CIAF. Bien, el CIAF, como ya la mayoría de ustedes seguramente ya lo conocen, en realidad se ha iniciado con su implementación y a partir de año 1999, o antes inclusive, ¿no? Con las unidades ejecutoras. Sin embargo, a partir de 2003 se ha iniciado con el módulo de formulación. Estimado Florentino, quizás le podríamos dar F5 para que se pueda apreciar. Sí, un momentito. Y también, si no me equivoco, está también con otro audio que se está filtrando. Capaz si se podría un poquito bajar el volumen de... Debe de estar con el celular o con otro dispositivo que está... Ya, ahora sí. Sí, efectivamente. Bien, entonces, como estaba recapitulando, ¿no? Como estaba diciendo, ya a partir del año 1999, inclusive antes del 98, se ha iniciado con la implementación del CIAF en las unidades ejecutoras, ¿no?, del gobierno regional y del gobierno nacional. Sin embargo, a partir ya de a partir del año 2003, 2004, ya se ha iniciado con la implementación en las municipalidades.
específicamente con el módulo de formulación y evaluación de presupuesto. Como ustedes pueden ver, este tema del CIAF tiene diferentes versiones. Cada cierto tiempo sale diferentes versiones. En el año pasado, ha salido un decreto legislativo donde se cambia el nombre del CIAF. Ya no es el CIAF SP como hasta ahorita lo siguen conociendo, sino con CIAF RP, ¿no? Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos. ¿Qué se define al CIAF mediante el decreto legislativo número 1436? En su artículo 23 dice lo siguiente, ¿no? El Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos. El Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos es el sistema informático de uso obligatorio por parte de las entidades del sector público, según determine cada ente rector de los sistemas administrativos integrantes de la administración financiera del sector público mediante resolución directoral. Es decir, sí. ¿Ah, no se nota? Perdón. A ver, un momentito. No, pero... a ver, un momentito. Así es, así es, así es. Voy a dejar, un momentito, ya voy a... Ya, bueno, previas disculpas del caso, en todo caso. Bueno, le estábamos diciendo que el CIAF, antes era CIAF SP, ahora es CIAF RP, Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos. En su artículo 23 del decreto legislativo número 1436, se define al Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos como el sistema informático de uso obligatorio por parte de las entidades del sector público, según determine cada ente rector de los sistemas administrativos integrantes de la administración financiera del sector público mediante resolución directoral. Es decir, el CIAF tiene una base legal, en este caso, el artículo 23, donde se hace obligatorio su uso en todas las entidades del sector público, es decir, en las entidades del gobierno regional, en las entidades del gobierno local y en las entidades del gobierno nacional. Tal es así que hasta aproximadamente en este momento se debe estar utilizando ya más de 2.500 entidades a nivel nacional. O sea, prácticamente es casi todo el universo de las entidades del sector público que vienen utilizando el CIAF. ¿Y cuál es la finalidad? El artículo 23, inciso 2, nos dice, el CIAF-RP tiene la finalidad de brindar soporte a todos los procesos y procedimientos de la administración financiera del sector público, garantizando la integración de la información que administra. Es decir, este sistema nos ayuda a procesar toda la información en línea. Nos ayuda a emitir una serie de reportes
debidamente actualizados. Nos permite obtener información para la toma de decisiones a nivel de las entidades del sector público. Bueno, quiero compartirles esta pantalla. En el Perú conocemos con el nombre del SIAF. Sin embargo, en otros países de América Latina y Centroamérica también tenemos o se vienen utilizando el SIAF, pero con una denominación de repente diferente. Tal es así, por ejemplo, en Brasil se denomina SIAFI, en Honduras SAFI, en Costa Rica SIGAF, en Argentina SIDIF, ¿no? Y así sucesivamente en diferentes países de repente con otros nombres. Sin embargo, todos los países, en la mayoría de los países, de alguna manera se viene utilizando un sistema informático que permite recopilar información, procesar y emitir información para la toma de decisiones. Bueno, esta es la pantalla en caso del Perú. Este es el sistema que me imagino que algunos de ustedes debe estar conociendo, ¿no? Sistema integrado de administración financiera, ¿no? ¿Cuáles son la base legal del SIAF? Ahí tenemos, ¿no? El Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo del Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Bueno, todos estos decretos legislativos han sido publicados el 16 de septiembre de 2018. Tenemos el Decreto Legislativo 1437, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el Decreto Legislativo 1438, del Sistema Nacional de Contabilidad, el Decreto Legislativo 1439, ¿no? Relacionado al Sistema Nacional de Abastecimiento. En Decreto Legislativo 1440 tenemos otro relacionado al Sistema Nacional de Presupuesto Público, el Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, y el Decreto Legislativo 1442, ¿no? Relacionado a la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público. Aquí tenemos módulos que se interrelacionan con el SIAF. Ahí tenemos, por ejemplo, el SIGA, que dicho sea de paso, ya es obligatorio, de acuerdo al decreto legislativo que hemos mencionado anteriormente. Ya inclusive el ente rector, en este caso el sistema de abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, está emitiendo una serie de oficios a las municipalidades a fin de que hagan uso de este sistema de gestión administrativa en los gobiernos locales. Se ha iniciado, por ejemplo, con el módulo de patrimonio y paulatinamente se va a ir utilizando en otros módulos del SIGA. También tenemos otro sistema llamado CISPER, ¿no? Este sistema está relacionado con la elaboración de las planillas. De repente muchos no lo conocían, pero existe otro sistema llamado CISPER, ¿no? Que está a cargo, cuya administración está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos el SIAT, que lo maneja endeudamiento público, FONAFE, ETES, ya vienen utilizando de alguna manera el módulo web. Asimismo, todos estos sistemas se relacionan con la SUNAT. El SIAF se relaciona con la SUNAT, toda vez que los proveedores, cuando tienen, por ejemplo, deudas o de cobranza coactiva, entonces esto es comunicado a través del SIAF a fin de que, ¿no?, pueda pagársele a la SUNAT y la diferencia se le deposita en la cuenta bancaria del proveedor. Está relacionado con el Banco de la Nación para la emisión de cheques. Ahora ya no se viene utilizando los cheques, ahora se viene utilizando la orden de pago que se ha implementado en marzo, abril de este año. Ya no se viene utilizando. Sin embargo, muchas municipalidades venían utilizando los cheques. Creo que también siguen utilizando los cheques. Sin embargo, ya no se debería utilizar los cheques. El SIAF también está relacionado con el OCE, ¿no? Por ejemplo, si una compra, mejor dicho, en las bases no es publicada el contrato en el sistema SIACE que administra el OCE,
Entonces, en el CIAF no podemos hacer el devengado. Asimismo, el CIAF está relacionado con la RENIEC, porque tenemos en el CIAF otro módulo llamado AIRS, ¿no? Que está en página web. Entonces, este módulo verifica el número de DNI, porque antes, en años anteriores, habían casos, por ejemplo, pensionistas que ya habían fallecido y seguían cobrando sus pensiones. Entonces, de esta forma se trata de evitar los pagos indebidos, ¿no? También se relaciona con el FONAFE, con el SERVIR, con el Sistema de Bienes Nacionales, con el Banco Central y con la SBS, ¿no? Con todo esto, por ejemplo, a través de las cuentas interbancarias. Como hace rato yo les había dicho, ya no se utilizan los cheques, sin embargo utilizamos abonos en cuenta, ¿no? O sea, se hace un abono directo en la cuenta bancaria del proveedor, ¿no? Así, de esta forma, el CIAF se relaciona con otros sistemas, ¿no? Con el SIGA, con el CISPER. Por ejemplo, con el SIGA, el CIAF tiene una interfase con el SIGA, de tal manera que, por ejemplo, en el SIGA se elabora una orden de compra y automáticamente todos estos datos de la orden de compra es migrado al CIAF. O sea, no hay que volver a digitar en el CIAF. De esa forma se relaciona con el SIGA. Con el CISPER también. O sea, todas las planillas que se vienen elaborando automáticamente se migra al CIAF, ¿no? Entonces, existen ciertas ventajas el uso de estos sistemas. Bueno, también quería tocar el tema de planificación y presupuesto. Esto es muy importante porque antes, si bien es cierto que no se planificaba, sin embargo, esto es muy importante porque tenemos que trazar una ruta, un camino hacia dónde queremos llegar. Es decir, todas las entidades tienen su visión, su misión, los objetivos y las estrategias, ¿no? De tal forma que tenemos un órgano rector denominado CEPLAN, ¿no? Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que se ha creado mediante la ley 28.522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Este organismo es un órgano rector que emite una serie de normas legales relacionadas a la planificación, a todos los, o sea, que abarque todas las entidades del sector público. Es importante este sistema de planeamiento porque, si bien es cierto, se establece las visiones, los objetivos, las metas, pero poco a poco, creo yo, se va a ir relacionando con el CIAF a través del módulo de presupuesto. Porque antes, si bien es cierto, se elaboraban los presupuestos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de antes de 2005, se elaboraba el presupuesto, se aprobaba el 31 de diciembre, por ejemplo, en las municipalidades, y al siguiente año, este documento no era revisado constantemente, sino que ya para efectos de una evaluación presupuestaria semestral y anual, inclusive anual, recién se revisaba el presupuesto. O sea, se ejecutaba sin ver, sin observar, sin revisar lo que se tenía, por lo menos, programado en lo que es presupuesto, a través de las metas presupuestarias. Sin embargo, ahora lo que se tiende es que a partir del Sistema Nacional de Planeamiento podemos establecer una serie de objetivos estratégicos y estos objetivos estratégicos relacionarlos con las metas presupuestarias. Así debería ser. Sin embargo,
todavía un poco que no está, ¿no? En este momento, pero debería, en mi opinión personal, es que debería relacionarse, debería vincularse las metas presupuestarias con los objetivos estratégicos establecidos en una serie de planes. Tenemos, por ejemplo, plan estratégico institucional a nivel de entidad pública. Tenemos, por ejemplo, el plan estratégico sectoriales, planes nacionales y políticas del Estado. Yo leí alguna parte donde se mencionaba, por ejemplo, que en Europa solo se definía 5 planes, políticas de Estado. Sin embargo, en nuestro país tenemos, creo, más de 32 políticas de Estado. Entonces, abarcamos mucho y seguramente también dejamos de hacer algunas cosas, ¿no? Bien, entonces, es importante el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Por qué? Porque se debe definir hacia dónde queremos llegar, hacia dónde debemos, de aquí a 5 años, a 10 años, qué queremos ser, ¿no? Como departamento, como región, como provincia, como distrito, ¿qué es lo que queremos ser? Entonces, desde ahora, ¿no? Hacia un futuro, puede ser de 5, 10 o 20 años, debemos encaminar una serie de actividades para lograr hacia dónde queremos estar. Aquí tenemos planes, digamos, articulados en forma horizontal, vertical, ¿no? Las municipalidades distritales elaboran sus planes que deben estar vinculados con los planes a nivel provincial, y los planes provinciales deben estar vinculados a nivel regional. Y los planes del gobierno regional deben estar vinculados a nivel del plan sectorial, en este caso a nivel de ministerios, ¿no? Entonces, esa es la vinculación que se debe tener, porque si no, cada entidad estaría yendo por su lado y otra entidad por su lado, al final, ¿no? Cada entidad, pues, no vamos a lograr lo que la provincia, la región o el país, ¿no? Quiere. Por eso es importante que cada entidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, a nivel de gobierno, a nivel de municipalidades, a nivel de gobiernos regionales, a nivel de ministerios, estos planes deben estar vinculados, ¿no? Articulados en sus objetivos, en sus metas. Bueno, aquí tenemos la articulación de planes a nivel institucional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el PCM, ¿no? Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan de Desarrollo Local Concertado, y luego el Plan Estratégico Institucional, y a partir del Plan Estratégico Institucional obtenemos el Plan Operativo Institucional, y a partir de este plan, el presupuesto institucional, ¿no? Y luego, a partir del presupuesto institucional, obtenemos el plan anual de contrataciones, ¿no? Esa es la lógica que se debería tener. Bueno, etimología del presupuesto. Aquí tenemos qué es lo que significa presupuesto. Pre, que significa antes de; suponer, significa hacer; supuesto, hecho, formado, ¿no? Por lo tanto, presupuesto significaría antes del hecho. Es decir, antes de poder ejecutarse una serie de actividades, antes de poder ejecutarse una serie de inversiones, como por ejemplo proyectos o otro tipo de inversión, los llamados IORs, ¿no? Antes de ejecutar estas inversiones, las actividades, debemos tener bien elaborado nuestro presupuesto, ¿no? Bueno, en todo caso, la definición del presupuesto quedaría de esta forma, ¿no? Como un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población. Este es el término más importante, ¿no? Logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de los servicios. No sé si ustedes han podido escuchar, me imagino que todos han escuchado hablar del presupuesto por resultados, ¿no?
que está relacionado con estos términos. Un presupuesto por resultados no solamente significa, pues, concluir una determinada obra, sino cuál es el cambio, ¿no?, que se ha logrado en un cierto determinado de tiempo. Hoy, por ejemplo, ¿cuánto está nuestro nivel de pobreza? Por decir, en un distrito, qué sé yo, no sé, debe estar, me imagino, unos 40%, pero al año o de aquí a 5 años, ya no va a ser el 40%, de repente va a bajar a 20%. Ese cambio, ese es el resultado. Entonces, el presupuesto como un instrumento de gestión para el logro de resultados a favor de la población. Ese es el concepto que se... Y logrando las metas con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal por cada una de las entidades del sector público y los ingresos que los financias, acorde con la disponibilidad de fondos, a fin de mantener el equilibrio fiscal, ¿no? Aquí tenemos módulos del CIAF. Ahí tenemos módulo de proceso presupuestario, que ahora se viene utilizando en página web, ¿no? Ya en línea prácticamente, lo que se denomina CIAF operaciones en línea, ¿no? Tenemos el módulo administrativo también, que una parte ya se viene utilizando en página web. Asimismo tenemos el módulo contable, que se viene utilizando en el CIAF. También tenemos el módulo de deuda pública. Bueno, también existen otros módulos, ¿no? Pero estos módulos son los más básicos y lo más constantemente que se vienen utilizando. Ahí tenemos el módulo de proceso presupuestario. En el módulo de proceso presupuestario, creamos metas presupuestarias. Podemos realizar modificaciones presupuestarias. Ahora, ¿cuántos tipos de modificaciones presupuestarias existen? ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, transferencias de partidas, tenemos créditos suplementarios, tenemos habilitaciones y anulaciones, tenemos, por ejemplo, reducciones de marco, ¿no? Y ya habrá último que se va a venir, ¿no?, que es reestructuración de fuentes, otro tipo de modificación presupuestaria, que en este momento no se viene utilizando, si bien es cierto en el CA, pero ya se ha adelantado. Por alguna razón no ha salido la norma al respecto, pero probablemente de aquí a un mes o de repente 2 meses vamos a ver otro tipo de modificación presupuestaria, que es la reestructuración de fuentes de financiamiento. ¿Ya? En este módulo de proceso presupuestario también vamos a ver la programación de compromiso anual, priorización de actividades y proyectos, ¿no?, certificación de créditos presupuestarios, ¿no? Por ejemplo, para hacer una convocatoria de un procedimiento de selección, necesariamente tenemos que tener la certificación de créditos presupuestarios, porque sin este documento no podríamos hacer la convocatoria de un procedimiento de selección a través del CIACE. Asimismo, en este módulo de proceso presupuestario, vamos a registrar el avance físico de las metas presupuestarias, ¿no? Es decir, desde enero hasta junio, ¿cuánto es el avance físico que se ha realizado en una serie de actividades y de inversiones, ¿no? Y de enero a diciembre, ¿cuánto de avance físico se ha realizado, ¿no?, a nivel de actividades e inversiones? Bien, estos son los elementos para la creación de metas presupuestarias. Es decir, para poder crear una meta presupuestaria, necesariamente nosotros debemos contar con la finalidad, con una ubicación geográfica, con una unidad de medida que nos permita medir la meta, y la cantidad, es decir, el número de unidades de medida que se espera cumplir, ¿no? Estos 4 elementos constituyen lo que se llama meta presupuestaria. Ahora vamos a ver el proceso de ejecución presupuestaria. Aquí tenemos inicialmente el presupuesto institucional de apertura, que se aprueba como un plazo máximo el 31 de diciembre de cada año fiscal. Y luego, una vez que estamos en periodo de ejecución presupuestaria,
podemos realizar una serie de modificaciones presupuestarias. Ahí tenemos a nivel institucional, que serían los créditos suplementarios que se vienen utilizando para incorporar, por ejemplo, los saldos de balance. Incorporamos los saldos de balance, ¿no? Es decir, del ejercicio anterior. Ahora, ¿cómo calculamos el saldo de balance? El saldo de balance se calcula de la siguiente fórmula: ingresos recaudados menos gastos devengados de un determinado ejercicio. Por ejemplo, durante el año fiscal de 2019, vamos a suponer que se ha recaudado en recursos directamente recaudados un importe de, vamos a suponer a nivel de un distrito, 100.000, ¿no? Y en el mismo año se ha ejecutado 80.000 a nivel de devengado. Entonces, ¿cuál es el saldo de balance? 100.000 menos 80.000, el resultado sería 20.000 como saldo de balance, ¿no? También a través de esta nota modificatoria denominada crédito suplementario, utilizamos para poder incorporar mayores transferencias de otras fuentes de financiamiento, por ejemplo, fondo de compensación municipal, ¿no? Siempre y cuando que exista, eso dice la norma, siempre y cuando exista mayor transferencia. Había, por ejemplo, municipalidades que incorporaban un marco presupuestario de manera ficticia, vamos a decirlo así, ¿no? Casi duplicando, digamos, el marco presupuestal, ¿no? Pero eso es una mala práctica porque no se debería hacer. También tenemos otra modificación presupuestaria de una transferencia de partidas que se utiliza, en este caso que lo utilizamos para registrar, ¿no? Las transferencias de otros pliegos presupuestarios. Por ejemplo, a nivel de municipalidades se ha dado el decreto de urgencia número 047, se ha transferido a todas las municipalidades del país, ¿no? Para gastos operativos esenciales, ¿no? Entonces, en el sistema lo registramos, ¿no? Con el tipo de nota modificatoria, transferencia de partidas. Asimismo, tenemos otro tipo de modificaciones presupuestarias denominada a nivel funcional programático, que se llama habilitaciones y anulaciones, ¿no? Aquí hay ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, no podríamos hacer una modificación presupuestaria de habilitación y anulaciones de gasto corriente para gastos de capital. Perdón, de gastos de capital para gastos de corrientes no podríamos hacer, ¿no? Me corrijo. Hay otros límites, por ejemplo, no podemos hacer modificaciones de la genérica, por ejemplo, subgenérica 211, por ejemplo, obligaciones de personal, así como también del CAS, ¿no? Eso está establecido en la ley de presupuesto anual, ¿no? Hay una serie de limitaciones que ha establecido la norma, en este caso la ley de presupuesto anual establece cada año, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Bueno, dadas estas modificaciones presupuestarias, obtenemos el denominado presupuesto institucional modificado. El presupuesto institucional modificado, a través de este presupuesto modificado, actualizamos nuestra programación de compromiso anual, ¿no? PCA. Inicialmente, cuando aprobamos el PIA, el presupuesto institucional de apertura, la Dirección General de Presupuesto Público automáticamente nos asigna los mismos montos establecidos en el presupuesto institucional de apertura, ¿no? Nuestros PCA. Es decir, los montos del PCA es lo mismo que los montos del PIA. Eso lo establece la Dirección General de Presupuesto Público. Sin embargo, en el transcurso del año, cuando ya se viene a la ejecución presupuestaria, podemos nosotros
modificar también nuestro PCA. Por ejemplo, por concepto de saldo de balances, por mayores transferencias presupuestarias, ¿no? Transferencias de partidas, también por mayores recaudaciones podría ser, ¿no? Entonces, podemos también nosotros modificar nuestro PCA. Bueno, como yo les había dicho, el PCA lo define la Dirección General del Presupuesto Público. Y a nivel de pliego presupuestario, nosotros podemos incrementar nuestro PCA o como también hacer nuestra disminución. Podemos hacer ajustes internos a nivel de genéricas de gastos, así como hacer la distribución a nivel de unidades ejecutoras por parte del pliego presupuestario. Luego, en la unidad ejecutora, se realiza la priorización en este caso, de actividades y proyectos, ¿no? Se realiza la priorización a nivel de específica de gasto, ¿no? Por fuente de financiamiento. Luego, una vez priorizado, realizamos la certificación de crédito presupuestario en el módulo administrativo. Luego, realizamos el compromiso anual. Luego el compromiso mensual. Bueno, acá, luego de hacer el compromiso mensual, realizamos el devengado y el girado y finalmente obtenemos el pagado, ¿no? Bien, en cuanto al módulo administrativo, tenemos el registro de ingresos y gastos, es decir, cómo registramos a nivel de ingresos y gastos, las recaudaciones, ¿no? Los compromisos anuales, mensuales y devengados. Luego hacemos la certificación y compromiso anual. El calendario que antes se realizaba, ahora ya no se realiza a partir de este año el calendario de pagos, ya no se hace. Pero sí realizamos las rendiciones de gastos, por ejemplo, las rendiciones de los viáticos, por ejemplo, las rendiciones de encargos internos, ¿no? Por ejemplo, las rendiciones de cajas chicas. Asimismo, realizamos la conciliación de cuentas de enlaces y conciliación de cuentas bancarias, ¿no? A nivel de módulo administrativo. Aquí tenemos proceso de ejecución presupuestaria de ingresos. Tenemos en un primer momento la estimación, que es la proyección de ingresos que por todo concepto se espera alcanzar en el año fiscal. Luego tenemos la siguiente fase, que sería la determinación. En esta fase se identifica con precisión el concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural o jurídica que debe efectuar un pago a favor de una entidad, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más común sería en este caso la persona, ¿no? En este caso el contribuyente de los impuestos prediales, ¿no? Se debe identificar con precisión, dice el concepto, en este caso sería impuesto predial, por ejemplo, el monto, cuánto debe, y la oportunidad, cuánto se debe pagar, cuándo, ¿no? Y la persona, o sea, quién debe pagar, ¿no? En este caso podría ser una persona natural o jurídica, ¿no? Que debe pagar a la entidad, en este caso a la municipalidad, por ejemplo. Y luego tenemos la fase de recaudado. Es el momento en el cual se produce la recaudación, ¿no? La captación o obtención efectiva del ingreso. Es decir, o bien puede depositarse en una cuenta bancaria o se le paga o se recauda, en este caso, en la ventanilla o en la caja central de las entidades. En este caso, por ejemplo, de las municipalidades, se puede pagar en efectivo, ¿no es cierto? En caja, ¿no? Esa es la fase de recaudación. Aquí tenemos el proceso de ejecución presupuestaria de gastos. Como yo les había dicho, tenemos priorización, luego la certificación. Bueno, en este caso las áreas usuarias solicitan la certificación al área de presupuesto y el presupuesto emite un documento denominado certificación de crédito suplementario. Este documento de crédito suplementario
por ejemplo, cuando se trate de una convocatoria de un procedimiento de selección, es importante consignar el número en el SEACE, porque si no, no se va a poder realizar el procedimiento de selección. Luego de haber realizado la certificación, realizamos el compromiso anual. Estamos diciendo compromiso anual. Por ejemplo, en caso de planillas de personal activo, ya se sabe año tras año cuánto se le viene pagando por concepto de planillas, ¿no? Entonces hacemos un cálculo anual de enero a diciembre, ¿no? Y realizamos un compromiso anual, ¿no? Por un monto total anualizado. No es necesario hacer, ¿no? Por cada planilla estar elaborando los compromisos anuales, ¿no? Luego de hacer el compromiso anual, realizamos el compromiso mensual. Luego el devengado, el girado y el pago. Antes utilizamos para el giro, realizábamos el calendario de pagos, ¿no? Pero ahora, como ya les he dicho, ya no se realiza a partir de este año el calendario de pagos, ya no es necesario, ¿no? Sino directamente a realizar el giro. Bueno, aquí tenemos, este era el flujo, anteriormente este era el flujo para realizar la promoción mensual de calendario, que a partir de este año, o sea, hasta el año pasado se realizaba este proceso, pero a partir de este año ya no se realiza este proceso. Entonces vamos a avanzar. Bien, aquí tenemos flujo de ejecución del gasto para las contrataciones y adquisiciones en las unidades ejecutoras. Habíamos dicho que en el módulo administrativo realizamos la solicitud de certificación y en este caso el área de presupuesto aprueba esta certificación y luego a nivel de módulo administrativo llega aprobado, en estado aprobado, luego se realiza el compromiso anual, ¿no? Se transmite, llega aprobado y luego realizamos el compromiso mensual. Y a nivel del SEACE, por ejemplo, cuando se trata de procedimientos de selección, realizamos el registro del número, por ejemplo, del certificado de créditos presupuestario. Y antes de poder realizar el compromiso anual, realizamos los contratos. Mejor dicho, a nivel del SEACE se registra el contrato. Porque si de no registrarse este contrato, difícilmente se va a poder realizar el devengado a nivel del SEAF. Bien, a nivel del módulo contable, realizamos una serie de operaciones. Y estas operaciones son contabilizar los compromisos anuales, ¿no? Es decir, elaborar el asiento del compromiso anual, aunque el sistema, el SEAF, lo hace automáticamente. De la misma manera, contabilizamos los ingresos y gastos, ¿no? Es decir, a nivel de módulo administrativo, registramos los ingresos, registramos los gastos, y estos ingresos y gastos son contabilizados o son registrados en el módulo contable. Asimismo, realizamos los asientos contables de los documentos entregados, ¿no? Y las notas de contabilidad. Luego, estas notas de contabilidad, ¿qué hacemos? ¿De qué operaciones realizamos las notas de contabilidad? Las notas de contabilidad se elaboran para las operaciones que no implican movimiento de ingreso y salida de fondos. Por ejemplo, las depreciaciones. Por ejemplo, el movimiento de salida de bienes del almacén. Por ejemplo, las donaciones de bienes. O sea, para todas aquellas operaciones que no impliquen movimiento de ingreso y salida de fondos, es decir, de efectivo. Luego, en el módulo contable también, a nivel de página web, realizamos los estados financieros y presupuestarios. Realizamos, por ejemplo, el estado de situación financiera, el estado de gestión, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Y una serie de reportes también, ¿no? Por ejemplo, sus anexos a los estados financieros.
Adjuntamos, por ejemplo, las notas a los estados financieros, las notas a los estados presupuestarios. Asimismo, en este módulo obtenemos libros contables que deben ser legalizados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el libro mayor, el libro diario, o tenemos del CIAF. Esta es la pantalla principal del CIAF. Aquí pueden observar ustedes. Aquí, por ejemplo, tenemos el área de presupuesto. O sea, a través de esta pantalla del CIAF, el área de presupuesto crea metas, ¿no? Aquí tenemos las metas presupuestarias, aquí la estructura funcional programática, ¿está? Entonces, cómo el sistema nos hace interrelacionar, ¿no? A varias áreas, por ejemplo, al área de presupuesto. Y aquí tenemos el área de logística o área de abastecimiento, ¿no? A nivel de devengado realizamos, por ejemplo, registramos los bienes que han ingresado al almacén, ¿no? Por ejemplo, cuando ya se haya prestado el servicio, registramos el devengado. Ahora, ¿qué significa el devengado? El devengado, en términos sencillos, es una obligación de pago. Es una obligación, ¿no? Por pagar. Aquí quiero aprovechar que a nivel de ley de contrataciones tenemos dos conceptos, ¿no? La recepción de bienes y la conformidad de estos bienes, ¿no? La recepción de los bienes podemos, valga la redundancia, ¿no? Recibir en el área de almacén de la municipalidad, ¿no? Y luego el área usuaria da la conformidad de estos bienes si está de acuerdo o no a las explicaciones técnicas, por ejemplo, ¿no? En su requerimiento. Bien, entonces interviene el área de abastecimiento. Asimismo, también interviene el área de personal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en caso de planillas, ¿no? También interviene el área de tesorería, haciendo los giros. También interviene el área de contabilidad, por ejemplo, realizando los asientos contables de cada uno de estos registros administrativos. Entonces, como pueden darse ustedes cuenta, que el sistema los interrelaciona a todas las áreas. Ya no es como antes, ¿no? Ya no es como antes cuando el CIAF no era obligatorio. Bueno, el área de presupuesto estaba por su lado, el área de contabilidad también por su lado, el área de personal por su lado, logística también por su lado. Y cuando queríamos obtener información de presupuesto era diferente al de contabilidad, y de contabilidad era diferente al de tesorería. Bueno, en fin, era así, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora todas estas áreas trabajan de manera interrelacionada. De tal forma que los reportes que obtiene de presupuesto va a ser lo mismo que se obtiene en contabilidad. Los reportes que se obtienen en contabilidad va a ser los mismos que se obtiene, por ejemplo, en tesorería, ¿no? O al revés. O sea, hay uniformidad en la información. Y tampoco existe duplicidad de registro de la información. Antes había presupuesto, registraba información en su propio sistema, contenido en su propio sistema, por lo tanto había duplicidad de registro de ingresos, ¿no? Ahora con el CIAF ya no. Bueno, y el CIAF, todos estos datos del sistema son almacenados en un gran servidor que está en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y a este servidor, a esta base de datos, tiene acceso, por ejemplo, la Contraloría General de la República, podría obtener, por ejemplo, la Fiscalía, ¿no? La RINIEC también tiene acceso, el Banco de la Nación a través de los pagos, ¿no? O sea, se interrelaciona a varias entidades. Bueno, este es el pago electrónico a aportes a las AFPs a través del CIAF, ¿no? Este es el esquema. Aquí tenemos la entidad, ¿no? Que declara las planillas y genera los tickets,
a través del AFPNet. Y luego, una vez que se genera en este módulo, en este sistema AFPNet, los tickets, llega automáticamente a la entidad a través del CIAF y la entidad puede realizar los giros, ¿no? de los descuentos, ¿no? De los AFPs, ¿no? Bien. Y el banco, el Ministerio de Economía, ¿no? Da la instrucción del pago al Banco de la Nación y el Banco de la Nación autoriza el pago a una banca privada, ¿no? O sea, todo es por sistema, ¿no? Todo es en línea. Y luego, en el CIAF automáticamente llega estos tickets y se gira, ¿no? Se gira y de tal manera que al siguiente mes ya no existe pendientes de giro de los descuentos de AFP. Antes, años anteriores, hace 5 años nada más, por ejemplo, muchas entidades no giraban los descuentos de AFPs. Ahora, con este control, ya sí o sí tienen que girarlo, porque si no se gira, para el siguiente mes no se va a aprobar las planillas, ¿no? Entonces, sí o sí se tienen que girar los tickets. Bueno, eso sería todo, una presentación breve, de repente, del sistema, de este módulo del CIAF, Sistema Integrado de Administración Financiera. Mencionado que módulos, ¿no? Los cuales serían materia de una posterior exposición, ¿no? Para poder analizar cada uno de estos y quizá poder ver cómo funcionan, ¿no? Hay que tener presente, si no me equivoco, que el CIAF se encuentra ya en un módulo web. ¿Cómo se viene trabajando los módulos, estimado Florentino? A ver, progresivamente se ha venido implementando el CIAF a nivel de página web. En este caso, operaciones en línea, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en página web todo lo que es el módulo de procesos presupuestarios. En este módulo de procesos presupuestarios podemos crear una serie de metas presupuestarias, modificaciones, realizar priorizaciones, aprobar certificaciones de créditos presupuestarios, registrar el avance físico de las metas presupuestarias. O sea, realizar en página web, ¿no? No sé si me permite en este momento registrar o ingresar o mostrarles por lo menos este módulo. Sí, sería interesante quizá ya para poder ir conociendo. A No ver. sé, a ver, lo esperamos y agradecer a todos los participantes que están en estos momentos. Hay 28 espectadores que están viendo esta transmisión en vivo y a través del Facebook también venimos transmitiendo esta importante ponencia, ¿no? Por parte del contador público colegiado Florentino Ticona Cruz, que el día de hoy estamos hablando sobre el CIAF, ¿no? El CIAF desde cero, ¿no? Cómo nosotros conocemos o empezamos a introducirnos a manejar este sistema administrativo. Sí, podemos apreciar la pantalla, estimado Florentino. Sí, Sí se puede sí está apreciar. viendo, ¿no? Sí. Entonces, aquí ingresamos a este link. No sé si se puede observar aquí. Sí, Ingresamos se a este aprecia. link. ¿Ya? Y el usuario, en este caso va a ser el número de DNI del funcionario que está a cargo de la unidad de presupuesto, ¿no? En el caso mío, yo voy a digitar mi número de DNI. Y la contraseña, ¿no? Registramos la contraseña y el código CAPTCHA.
Y luego hacemos clic en el botón ingresar. Algo ocurrió. Nuevamente. Este es el módulo de SIAF operaciones en línea. Por ejemplo, este es el módulo de proceso presupuestario. Aquí registramos, por ejemplo, clasificadores presupuestales. Gastos, por ejemplo, ¿no? Ya, aquí tenemos todas las metas presupuestarias. Si nosotros queremos registrar, por ejemplo, así rapidito nomás, ingresamos al clasificador. Aquí está, podemos ingresar o agregar nuevos clasificadores de gasto a nivel de fuente de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, nuevo. Selecciono el clasificador de gasto, por decir bienes y servicios. 2. Seleccionamos, por ejemplo, otros gastos y guardar, ¿no? Bueno, en este caso yo no voy a guardar. ¿Ya? Y grabamos y acá sale el clasificador de gastos. Igual hacemos con clasificadores de ingresos, por ejemplo. Bueno, seleccionamos el rubro, por ser impuestos municipales. Registramos ahí. Aquí tenemos modificaciones presupuestarias, ¿no? Notas de modificación presupuestaria, por decir. Nuevo. Aquí está los tipos de modificaciones presupuestarias. Ahí tenemos transferencia de partidas entre pliegos, créditos suplementarios, créditos presupuestarios y anulaciones internas. Estas habilitaciones y anulaciones, ¿no? A nivel de la normativa. Reestructuración de fuentes que les decía y reducciones de marco, ¿no? Podemos seleccionar el tipo, por ejemplo, crédito suplementario, el mes, estamos en octubre, y la fecha. Y acá dispositivo legal, perdón, rubro, impuestos municipales. Bueno, ¿qué es saldo balance? Pues puede ser saldo balance o flujo de ingresos. ¿Ve? Y registramos una justificación. A ver, vamos a hacer, por ejemplo, este es impuestos municipales. Este vamos a cambiar, no aplica. Acá dice excepción del límite. Bueno, se ha hecho para actividad coronavirus, recursos directamente recaudados gobiernos locales, ahí tenemos la base legal, pero en este caso vamos a poner no aplica, porque esto está relacionado directamente con el decreto de urgencia 033, por ejemplo. En este caso no aplica. Entonces vamos a decir por mayores recaudaciones. Prediales, por ejemplo, ¿no? Está a cargo de las municipalidades. Aquí agregamos el clasificador. En este caso la meta. ¿A qué meta? Por decir 2. Hacemos clic en el botón buscar. Bueno, yo puedo aquí agregar. He recaudado más de 4,000 en este año, por decir, 2,000 más, ¿no? Hacemos clic en la pestaña de ingresos, igual, agregar. También digito 2,000. Bueno, y hacemos clic en el botón grabar. Pero como es una operación, un ejemplo, yo no lo voy a grabar. Entonces ya salimos, aquí tenemos una serie de notas de modificación presupuestal, por ejemplo. Y luego aprobamos estas notas de modificación presupuestal, lo aprobamos, ya lo aprobamos con una resolución. Luego, cuando son notas de modificación presupuestaria tipo 3, hacemos la regularización de estas modificaciones presupuestarias, ya con una resolución también. Asimismo, podemos realizar ajuste al presupuesto del dispositivo legal. Por ejemplo, en este año el gobierno ha emitido una serie de decretos de urgencias, ¿no? Y aquí realizamos el ajuste correspondiente, ¿no? Por ejemplo, es cuando queremos realizar las modificaciones presupuestarias, ¿no? Yo voy a pasar rapidito nomás, porque todo este módulo pues implica, ¿no? En realidad una capacitación de un día, ¿no? Por lo menos. Unos 6 horas, 8 horas, ¿no? Este módulo. Aquí está, por ejemplo, programación de compromiso anual. Aquí podemos realizar el incremento de PCA.
por ejemplo, por saldo de balances. Podemos realizar una nota de ajuste interno. Creo que yo lo tengo realizado 1, 2. Realizamos la priorización a nivel de específicas de gasto. Por ejemplo, aquí puedo priorizar. Digitando un monto. Puede ser un monto positivo. Y también yo puedo despriorizar. En este caso, registramos en esta columna de disminución, ¿no? Cuando queremos despriorizar. Luego ahora vamos. Tenemos aquí el avance físico de metas presupuestarias. Aquí tenemos proyectos, detalle de proyectos. Por ejemplo, cuando realizamos un compromiso anual, una certificación de crédito presupuestario, yo debo actualizar constantemente en qué estado se encuentran los proyectos, ¿no? Aquí tengo los proyectos. Por ejemplo, cada uno de los proyectos, en qué estado, si está en liquidación o si está con expediente técnico. Yo puedo realizar la reasignación. Aquí puedo aprobar la reasignación, que yo no tengo ni uno. Reasignación de solicitudes, ¿no? Asimismo, yo aquí apruebo las solicitudes de, bueno, aquí no tengo ningún pendiente, solicitudes de certificación presupuestaria. Puedo tener una serie de consultas, por ejemplo, PSA. Ahí puedo hacer una serie de consultas. Puedo obtener reportes, por ejemplo. Modificación presupuestaria, resumen de marco. Aquí vamos a ver otro. Yo selecciono a nivel de meta, a nivel de específica de gasto y a nivel de certificado, por ejemplo. O tengo el reporte, así se ve. Ya aquí tengo el reporte, por ejemplo, cuánto es nuestro presupuesto modificado y cuánto se hace certificado de enero a diciembre, en este caso a noviembre, y total certificado que tengo, aquí tengo el saldo, es decir, el presupuesto modificado menos el total certificado, tengo el saldo, ¿no? Por ejemplo, una serie de reportes. ¿Qué más? Aquí veo avance físico que hemos visto. No, reporte de avance físicos, por ejemplo. Y aquí yo puedo exportar información. Por ejemplo, voy a exportar, a ver. Lo puedo exportar a Excel, por ejemplo. Aquí. Aquí está. Esta información la puedo exportar a Excel. Bueno, aquí ya puedo hacer los resúmenes. Bien. Entonces, así es, ¿no? En página web, el módulo de proceso presupuestario. También existen así otros módulos, por ejemplo, módulo administrativo. Hay otros módulos más para poder registrar ya en línea, ¿no? Antes se utilizaba este módulo en el CIAF. Se utilizaba. Ahora, paulatinamente, estamos ingresando a la página web. Seguramente ya también este módulo administrativo va a pasar en página web seguramente. En este año de repente al año o al siguiente año ya va a ser en página web. Entonces todo va a ser en línea, ¿no? Por ejemplo, yo puedo realizar mis certificaciones. Esta información viaja a la página web aquí. ¿No? Aquí llega para poder aprobar. Bueno, yo no tengo ningún pendiente, ¿no? Esta información llega ahí. Bien, entonces, así es, ¿no? A manera resumida, digamos, la presentación, en este caso, de la página, mejor dicho, el módulo de proceso presupuestario en página web, ¿no? Contador, disculpe, ¿es el único módulo que está en la versión web? No. También existe el módulo administrativo.
Ah, ya, el módulo administrativo. Sí, existe módulo administrativo también una parte, por ejemplo, para los T6, por ejemplo, para emitir las constancias de pagos a los proveedores que se hacen a nivel de cuenta bancaria, por ejemplo. ¿Qué más? Ahí tenemos para poder crear usuarios, por ejemplo, en este módulo. Pero en este momento, claro, en este momento yo no tengo acceso ahí, no lo tengo. Yo solo tengo acceso al módulo de proceso presupuestario. También existe el módulo administrativo, como les había dicho, para aprobar o rechazar, por ejemplo, los T6, las devoluciones que se realizan al Tesoro Público, ¿no? También tenemos para poder, como les había dicho, emitir constancias de pagos de los CCIs, abonos en cuentas bancarias, ¿no? Que se realiza a través de este módulo en página web. ¿Qué más tenemos en web? También tenemos el AIRS, ¿no? Que se registra los datos de los trabajadores, sobre todo de las unidades ejecutoras, ¿no? En este módulo. También existen la elaboración de los estados financieros y presupuestarios, ¿no? Eso sí creo que tenga acceso, por ejemplo. A ver, les voy a mostrar. Así rapidito nomás. Ahí tenemos, por ejemplo, información presupuestaria, información financiera, conciliación, ¿no? Demás opciones. Aquí registramos, por ejemplo, procesamos la información presupuestaria, ¿no? En este caso está hasta junio. Nos falta julio, agosto. O tenemos una serie de reportes, estados presupuestarios, por ejemplo, a junio. Ahí tenemos un estado presupuestario, por ejemplo, el PP1. ¿Ya? Y así, ¿no? Ujú. Podemos obtener también información financiera, por ejemplo, el registro. A ver, un estado financiero les voy a mostrar. El EF1. Sí. El reporte. Bien, ahí está, por ejemplo, un estado financiero, que es un estado de situación financiera. Ahí tenemos el F1. ¿Ven? Y así, estado de gestión también aquí podemos obtener. También podemos obtener el estado de cambios en el patrimonio neto. Asimismo, el estado de flujos efectivos, ¿no? Ahí está. Bien. Y podemos realizar también la conciliación del marco presupuestal en este caso. Marco legal, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, a nivel de registro, proceso, perdón, acá, información financiera, registros. Puedo registrar otros anexos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo registrar acá una serie de datos, por ejemplo. En este caso está cerrado este formato, no puedo hacer modificación. O sea, todo lo que es, o sea, toda la parte del módulo contable, en lo que es formulación de los estados financieros y presupuestarios, realizamos en página web. Ujú. Ya migrando en todo caso, ya poco a poco todos los módulos. Así es.
Y según su punto de vista, ¿está mejor la plataforma web o era mejor trabajarlo con el programa? A ver, yo creo que a nivel de página web es mucho mejor, ¿no? Porque podemos acceder ya no solamente desde una laptop, ¿no? Sino Ujú. desde desde un smartphone, de una tablet, por ejemplo, podemos observar, podemos registrar, podemos trabajar, ¿no? Por ese lado existe una ventaja. Además, si comparamos con otros países, por ejemplo Chile, la mayor parte, creo, de los módulos ya tienen página web, ¿no? Otros países ya lo tienen página web. No, pero nosotros, como país, en este caso, estamos, paulatinamente estamos ingresando a página web. En este caso, por ejemplo, antes, ¿qué ocurría? Si teníamos el CIAF aquí en este módulo, por ejemplo, acá, así como observamos, aquí en este módulo, que ustedes observan, eh, inicialmente se ha empezado así, pero hay un problema. En caso de municipalidades, por ejemplo, cuando se finaliza la gestión, el, el contador el, o cualquier otro funcionario, otro personal, eh, se lo llevaba toda la data, ¿no? Toda esta información se lo llevaba y no lo dejaba, ¿no? Y era un problema. No lo dejaba y la gestión entrante pues tenía una serie de problemas, ¿no? Tenía que solicitar un backup, o sea, todo un problema, ¿no? Entonces, por ese lado, hay ciertas desventajas, digamos, de la utilización de este módulo. En cambio, en página web, Ya se quedará ya no se va a guardado. desaparecer, ¿no? O sea, también por un problema de virus, o sea, la información ya no desaparece, ¿no? Entonces, hay ciertas ventajas, ¿no? Además de que podemos estar en línea, podemos trabajar en cualquier sitio, ¿no? No necesariamente en la municipalidad donde están instaladas las computadoras. Ujú. Podemos trabajar desde nuestras casas, podemos trabajar desde cualquier lugar, ¿no? Simplemente debemos tener internet y creo que eso es suficiente, ¿no? Para poder trabajar. Es decir, ya nos olvidamos de los servidores que tienen las municipalidades. Una máquina Así es, dedicada exclusivamente para ser utilizada como servidor. claro. Nos ahorramos, ¿no? En este caso en equipos de cómputo, ¿no? A nivel de entidades. Y también nos ahorramos en backup, ¿no? Pues antes constantemente se tenía que sacar backup porque si no había un problema, se quemaba el disco duro o ingresaba un virus, se eliminaba completo, si no había backup, bueno, se tenía que volver a realizar nuevamente, ¿no? De una semana o 2 semanas, depende de hasta qué momento se haya sacado un backup. Entonces, hay ciertas desventajas, ¿no? Con el módulo anterior. Pero ahora sí, yo creo que hay ciertas ventajas con la utilización de esta página web. Además de esto, antes, por ejemplo, en este módulo, en el CIAF, en este caso estamos con la versión, bueno, yo estoy con la versión 20.01, Ujú. debe ser la última versión. Este, ¿Qué ocurría con este módulo? Que cuando se cambiaba la versión, por ejemplo, si va a salir la versión 20.02, con algún cambio en el sistema, entonces, imagínense a nivel nacional, son más de 2.500 entidades que vienen utilizando el CIAF, entonces imagínense actualizar a nivel nacional. Entonces, los residentes están actualizando, ¿no? Viajando o remotamente actualizando, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Entonces, eso demanda pues un esfuerzo, digamos, adicional, ¿no? En lo que es actualización de las versiones. Sin embargo, en página web, una persona a nivel central, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, eh, a partir de las 11 o 12 de la noche puede iniciar la actualización en un par de horas, pero ya está hecho a nivel nacional, ¿no? Esa es otra de las ventajas. Y una última consulta. ¿Se ha visto, por ejemplo, el portal del CAC? Ha habido casos en donde se ha caído Sí, el sistema. ¿También sucede en el caso del CIAP? del Ministerio. Así, sí, hasta ahorita no ha sucedido
la pérdida, como ocurre con el SEACE, ¿no? Porque en el SEACE había una época donde se tenía que volver a registrar nuevamente la información, ¿no? Ujú. Pero en este caso, hasta la fecha, no ha ocurrido ese evento. ¿Por qué? Porque a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, ellos tienen un sistema de backup especial. No solamente es de un servidor que está en una oficina, sino está en otro ambiente, en otro edificio, por decirlo, ¿no? Y tiene que pasar inclusive las calles, ¿no? En otro edificio se almacena el backup. Entonces yo no creo que ocurra como lo ha ocurrido con el SEASG, ¿no? Con el SEAG. No creo que ocurra ese evento, ¿no? Porque tiene un sistema de seguridad especial, ¿no? O sea, está inclusive en otro edificio, como les digo, ¿no? No solamente está en el Ministerio de Economía y Finanzas, sino está en otro edificio. Entonces, difícilmente ocurra, ¿no? Salvo algún descuido, podría ser también, ¿no? Pero no creo. Hasta la fecha no ha ocurrido, ¿no? Desde que se ha iniciado con el SEA, por ejemplo, desde el año 2000, en caso de unidades ejecutoras, antes de 2000 hasta la fecha no ha ocurrido esa pérdida o esa caída, ¿no? Del SEA. Claro, a fines de año a veces el sistema se cuelga, pero por un problema, digamos, de saturación, ¿no? Porque generalmente a fines de diciembre, los últimos días de diciembre de cada año, recién pues todas las entidades empiezan a registrar, ¿no? En la fase de vengado, ¿no? Para tener alto nivel de ejecución. En ese caso, bueno, se amanecen inclusive registrando, ahí se satura el sistema, ahí sí, ¿no? A veces se cuelga el sistema, ¿no? Eso sí ocurre, ¿no? Pero una pérdida de toda la información de una base de datos inmenso, hasta la fecha no ha ocurrido. Qué bueno, qué bueno. Agradecer a todos los participantes, estamos también en Facebook, hay 11 personas conectadas, más las 31 personas que están en el YouTube. Vamos a seguir hablando sobre el CIAF todos los fines de semana. Capaz, ingeniero, disculpe, contador, estamos acostumbrados a tratarnos de ingeniero con los colegas. Eh, si hubiera quizá la posibilidad de poder realizar algunas ponencias a posterior, estimado Florentino, queremos ver más a fondo este tema del CIAF, es muy, muy interesante y también de manejo de los profesionales de las ciencias económicas, principalmente los profesionales de contabilidad, ¿no? Y también se ha visto ahí casos en donde también los administradores han venido utilizando este sistema administrativo. Invitarlo quizá y agradecerle la predisposición para poder dictar esta clase el día de hoy. Nosotros le haremos llegar el reconocimiento correspondiente por parte de nuestra facultad. Y bueno, si hubiera la predisposición, estimado Florentino, de poder programar posteriores fechas, comentarles también a los participantes que el día sábado vamos a tener la participación del ingeniero Omar López, que también es un operador CIAF. Sí, de mi parte no tengo inconveniente, estoy predispuesto para poder apoyarles en la capacitación de este sistema, ¿no? Muchas gracias, contador Florentino Ticona. Entonces, el día de hoy estuvo presente en esta primera fecha, ¿no? El contador público colegiado Florentino Ticona Cruz. Gracias a todos los participantes por permanecer en esta transmisión. Y bueno, quizá algún comentario más, estimado Florentino, ya para despedirnos de nuestra audiencia. A ver, ¿qué les puedo decir yo? Solamente indicarles de que en estos tiempos, pues, hay que estar actualizados constantemente con el CIAF, y no solamente con el CIAF, ¿no? Sino también con el SIGA, porque ya se viene implementando a nivel de todas las entidades públicas, así como de otros sistemas también, ¿no? Por ejemplo, el CISPER, que muchos de repente no lo conocen, pero existe, es un sistema totalmente gratuito y cualquier entidad pública puede solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la implementación de este sistema, ¿no? Para el área personal. Agradecerles a cada uno de ustedes por esta paciencia
solamente indicarles de que, bueno, debemos estar actualizados en el uso de estos nuevos sistemas, porque si vienen actualmente utilizados en todas las entidades del Estado, ¿no? Y además de eso, cada cierto tiempo se vienen instalando nuevas versiones, nuevos cambios. Antes, por ejemplo, hasta el año pasado no había, por ejemplo, la opción de orden de pago, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé si se ve acá, Sí, sí, se parece. ahí, beneficiarios Open, ¿no? Por ejemplo, orden de pagos, ¿no? Electrónico. Esta opción, por ejemplo, no había, ¿no? Ujú. Entonces, ahora ya existe esta opción, y a través de esta opción, por ejemplo, a un beneficiario, por ejemplo, eh, de un alimentista, ¿no? Por ejemplo, se gira a través de esta opción. Por ejemplo, en caso de encargos internos hacia una persona de la entidad, realizamos a través de esta operación, ya no con cheques, ¿no? Esta se ha implementado a partir de abril de este año, Ah, ya. ¿no? Además de esto, por ejemplo, ahora recientemente salió este comunicado. Recientemente ha sido recién, el 16 de octubre, hace 2 días Dos nomás, días. ¿no? Hay este comunicado donde se precisa algunas cosas, por ejemplo, en caso de tipos de operación ON, EN, en caso de descuento judicial, se debe registrar, ¿no? La glosa, el documento que sustenta, ¿no? O sea, ya se precisa algunas operaciones en el registro del SIAF. Entonces, este comunicado número 10 de 2020 del Ministerio de Economía y Finanzas se ha publicado recién el día 16 de octubre, ¿no? O sea, recién, ¿no? Entonces, existen nuevos cambios, nuevas mejoras, entonces todos nosotros debemos estar actualizados. Nada más. Es decir, si habremos seguido un curso del CIAF el año pasado, ya es momento de actualizarnos, estimado Florentino. Así es, claro, claro. Claro, no será un 100%, ¿no? Pero por lo menos si hay un 30%, 20%, ¿no? O sea, siempre existen cambios. Siempre hay cambios. Salvo estuviéramos ya quizá laborando en un área y ahí sí los mismos residentes, ¿no? Del MEF te apoyan y te comunican cualquier Te disposición de que capacitan, hubiera. claro. Ujú, Pero no siempre, aún así, ¿no? Por ejemplo, a ver, por decir, bueno, yo ahorita estoy trabajando en presupuesto, ¿no? ujú. Pero, por decir, quizás en el módulo contable apareció un nuevo cambio, de repente no estoy actualizado, ¿no? Claro, Entonces, eso sí. es así, ¿no? O sea, Cuando tenga que asumir esa área va capaz tener claro, hay otros que... cambios también, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Qué interesante, estimado Florentino. Muchas gracias, más bien, una vez más. Un abrazo a la distancia y estaré coordinando con usted por interno a ver si podemos programar una segunda fecha para poder Ya, perfecto. mejorar el tema de... Quizá un caso práctico podría ser, ¿cómo es el tema de... Para hacer casos prácticos considero que se tiene que utilizar el software todavía. Así es, para realizar casos prácticos, generalmente se utiliza este módulo, ¿no? El módulo Claro. SIAF, Ujú. ¿no? ¿Cómo está? Este, en versión demo, ¿no? La versión demo, ¿no? Ujú. Así es, en versión demo, este módulo, ¿no? Claro. Pero cuando es en página web, un poco difícil de realizar este caso práctico, ¿no? Por Claro, sí, ejemplo, porque en este caso, ¿no? se grabaría ahí Por la este caso, ¿por información qué? y no... Porque solamente tiene acceso a este módulo una persona que trabaja en una entidad, ¿no? Una persona acreditada, ¿no? Por parte de Claro, la entidad acreditada, a así es. la cual se le ha otorgado el usuario y contraseña. Así es. Y Ujú. y en este módulo, pues no podemos registrar datos, casos prácticos, ¿no? O sea, Claro, datos, digamos, ficticios, ¿no? Ese es el inconveniente. No hay digamos, un demo. un demo en web, ¿no? Hasta ahorita no tenemos un demo en web, ¿no? Sería Entonces, interesante. generalmente se utiliza este módulo, para poder realizar casos prácticos, ¿no?
Podría ser a través de pantallas también, podría ser, ¿no? Pantallazos, podría ser, ¿no? Como así bien. Aunque página en YouTube ya existe también una serie de tutoriales, ¿no? Pero ya un poco desfasados, ¿no? Porque no, constantemente salen nuevos cambios. Ujú. Entonces, Ahora, por ejemplo, por ese tema de las glosas, también ya deberían de haber nuevos tutoriales, ¿no? así es, claro, sobre este caso, por ejemplo, ¿no? Ujú. Qué bien, estimado Florentino, que le vaya muy bien en el trabajo. Eh, ya nos estaremos encontrando, coordinando por interno. Buenas Ok, noches. perfecto, muchas gracias, más bien. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos los participantes. Ya es momento de poder registrar la salida de esta primera fecha del curso virtual CIAF 2020. Como ya comentó el expositor, hay siempre algunas actualizaciones, mejoras que es importante conocer. Y qué mejor si podemos tratarlo y tocarlo a través de este medio. Muchas gracias a todos los participantes, que tengan una bonita noche y buen inicio de semana. Mañana estamos lunes ya. Buenas noches con todos. Not to be trusted in the state of mind. I pray you don't get left behind. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Not to be trusted in the state of mind. I pray you don't get left behind. Something like that. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Something like that. Damn, why they couldn't catch a break on CP time. I'ma make Kevin wait. 42 for convenient, no chase. While my queen lick my wounds to my dark past. Moonwalk on the tide, catch a weight. Don't give it no stock, they ain't say it to your face. Call us overrated, we ain't budging on the rate. Attention to detail and keep the same pace. Dedication and God's plan. Doing 5 beats a day in that basement, like send me a sign. Don't let this bliss be in vain, this is all I got left. And they ain't never been outside. Took life on one clip, wings from the nest. Tension ain't real, you ain't feel it in your chest. More damn Lil, this the bottom of the net. Never been this high love with all due respect, no. Not to be trusted in the state of mind. I pray you don't get left behind. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Not to be trusted in the state of mind. I pray you don't get left behind. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Before our thoughts are worth less than a dime. Our granny sent prayers that transmit to the sky. This ain't what you wanted from me, please don't cry. Swimming upstream, evil ain't this live from the baseline. If I get across the state line, had a trap jumping like Zion back. But keep it focused, never mind all that. Center analytics, keep an eye on that. How we forecast. Feeding my village for a DoorDash. Your sent to protect you was on the warpath. No matter who you pray to, you can't ignore that. If it costs you your life, could you afford that? No. Got the nerve to wanna play God. Turn around and wanna try to take a day off. Where I'm about to take it to it on their radar. When you can channel game 7 on the play yard. No. Not to be trusted in the state of mind. I pray you don't get left behind. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Not to be trusted in the state of mind. I pray you don't get left behind. Pray don't worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind.
trusted in a state of mind. I pray you don't get left behind. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Not to be trusted in a state of mind. I pray you don't get left behind. Something like that. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Something like that. Damn, why they couldn't catch a break on CP time. I'ma make Kevin wait. 42 for convenient, no chase. While my queen lick my wounds to my dark past. Moonwalk on the tide, catch a weight. Don't give it no stock, they ain't say it to your face. Call us overrated, we ain't budging on the rate. Attention to detail and keep the same pace. Dedication in God's plan. Doing 5 beats a day in that basement, like send me a sign. Don't let this bliss be in vain, this is all I got left. And they ain't never been outside. Took life on one clip, wings from the nest. Tension ain't real, you ain't feel it in your chest. More damn lil, this the bottom of the net. Never been this high love with all due respect, no. Not to be trusted in a state of mind. I pray you don't get left behind. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Not to be trusted in a state of mind. I pray you don't get left behind. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Before our thoughts were worth less than a dime. Our granny sent prayers that transmit to the sky. This ain't what you wanted from me, please don't cry. Swimming upstream, evil ain't this live from the baseline. If I get across the state line, had a trap jumping like Zion back. But keep it focused, never mind all that. Center analytics, keep an eye on that. How we forecast. Feeding my village for a DoorDash. Your sent to protect you was on the warpath. No matter who you pray to, you can't ignore that. If it costs you your life, could you afford that? No. Got the nerve to wanna play God. Turn around and wanna try to take a day off. Where I'm about to take it to ain't on their radar. When you can channel Game 7 on the play yard. No, not to be trusted in a state of mind. I pray you don't get left behind. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Not to be trusted in a state of mind. I pray you don't get left behind. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind.
Not to be trusted in the state of mind. I pray you don't get left behind. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Not to be trusted in the state of mind. I pray you don't get left behind. Something like that. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Something like that. Damn, why they couldn't catch a break on CP time. I'ma make Kevin wait. 42 for communion, no chase. While my queen lick my wounds to my dark past. Moonwalk on the tide, catch a weight. Don't give it no stock, they ain't say it to your face. Call us overrated, we ain't budging on the rate. Attention to detail and keep the same pace. Dedication and God's plan. Doing 5 beats a day in that basement, like send me a sign. Don't let this bliss be in vain, this is all I got left. And they ain't never been outside. Took life on one clip, wings from the nest. Tension ain't real, you ain't feeling in your chest. More damn lil, this the bottom of the net. Never been this high love with all due respect, no. Not to be trusted in the state of mind. I pray you don't get left behind. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Not to be trusted in the state of mind. I pray you don't get left behind. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Before our thoughts were worth less than a dime. Our granny sent prayers that transmit to the sky. This ain't what you wanted from me, please don't cry. Swimming upstream, evil ain't this live from the baseline. If I get across the state line, had a trap jumping like Zion back. But keep it focused, never mind all that. Center analytics, keep an eye on that. How we forecast. Feeding my village for a DoorDash. Your sent to protect you was on the warpath. No matter who you pray to, you can't ignore that. If it costs you your life, could you afford that? No. Got the nerve to wanna play God. Turn around and wanna try to take a day off. Where I'm about to take it to ain't on their radar. When you can channel Game 7 on the play yard. No. Not to be trusted in the state of mind. I pray you don't get left behind. Pray that worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind. Not to be trusted in the state of mind. I pray you don't get left behind. Pray don't worry, what a waste of time. I pray you don't get left behind.
Continue on. Continue on. All you ever wanted was a good lover, someone that you can trust. All you ever wanted was a good lover. All you ever wanted was a good lover with some devotion. All you ever wanted was a good lover, and now you have one. Continue on. Now you have one. Continue on. And now you have one. Continue on. Now you have one. Continue on. Continue